Bien, pues en esta ocasión vamos a reflexionar el último libro de la Biblia, conocido como el Apocalipsis, en griego Apocalipsis, que significa revelación. Y esta imagen de portada pues nos ayuda a introducirnos. ¿Quién es el que se revela? Pues Dios mismo, que se da a conocer, que se manifiesta a todos. Em, La revelación que viene, así como Apocalipsis, hace referencia a que Dios se manifestó a este autor, que vamos a ver quién es, pero también se revela a los seres humanos, así como lo hizo en el Evangelio de Juan, que Dios se hace hombre, el verbo se hizo carne. Seguimos esta temática de la manifestación de Dios. Son pues distintas manifestaciones dentro de la Biblia, pues está esta de la Epifanía, cuando está en Mateo, ¿verdad? La Epifanía de cuando vienen los magos de Oriente, los sabios de Oriente a conocer, que representaban todas las naciones de ese momento, y Dios se manifiesta, se da a conocer. Otra es las bodas de Caná, que leímos este domingo, y el bautismo. Las dije en desorden, ¿verdad? Es primero la Epifanía, el bautismo y las bodas de Caná. Dios se manifiesta. Esto quiere decir, Apocalipsis es un sinónimo parecido. Se usa epifanos como es manifestar a todo alrededor de, y apocalipsis como revelarse. Pero es el mismo Dios que se da. Entonces, es un libro. La palabra apocalipsis a veces tiene un sentido así como negativo. Por ejemplo, ahora que surgieron estas pues desastres naturales, catástrofes que pasaron en Los Ángeles, decían imágenes apocalípticas de, de casas quemándose por el fuego. Entonces a veces Apocalipsis tiene esta connotación negativa porque lo asociamos a algo que va a traer destrucción, cuando no, la esencia es que se revela, pero se nos revela la verdad, se nos revela Dios. Seguimos en esta sintonía de revelación. Esta imagen que ven aquí, pues es uno de los papiros que, pues, el libro del Apocalipsis, que se conservan más o menos enteros, aunque lo vean así, que faltan pedacitos, pues es de los más enteritos que tenemos, porque es de los últimos, escrito entre el 90 y 95 después de Cristo, pues les decía que vincula profundamente el Evangelio de Juan y sus cartas. Pero tanto el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis parecen ser de distinta persona. La misma sintonía de ideas, de armonía también, de fe, de lo que quieren transmitir, pero escrito de manera distinta, con un estilo propio. El estilo del Apocalipsis es profético, tiene una esencia profética, por lo que a este autor le vamos a llamar el Juan profético, ¿no? El que escribió el Evangelio, pues es el discípulo amado, y el de las cartas, pues también son varios que escribieron las cartas, la comunidad de Juan. Entonces, pero todo, pues tiene su escuela, que está también en sintonía con Pedro, con Pablo, con Santiago y con Tadeo, las que están en la Biblia. Por eso es un libro, pues, canónico. ¿Qué es la riqueza de este libro? Pues una de ellas es presentar como renovando la apocalíptica que ya existía en el Antiguo Testamento. Ahorita les digo cuáles libros. La conecta con la sabiduría. O sea, todo el Apocalipsis, las revelaciones que encontramos en el primer testamento, ahora van a tener relación
con la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Jesús. Jesucristo es la sabiduría. Entonces van a tener ya un sentido pues cristológico. Y este libro es bien importante porque además de concluir el Nuevo Testamento, concluye toda la Biblia. Y en la introducción de nuestro curso, pues nos dimos cuenta cómo terminaba. Empieza en Génesis, en el principio existía, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿verdad? Luego el Nuevo Testamento, bueno, con Juan también trae un el principio. La escuela comunidad de Juan escribe en el principio, existía el verbo, pero toda la Biblia va a terminar con un amén en el capítulo 22, versículo 21 de Apocalipsis. Termina con un saludo, que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Amén. Así es, así sea, así será. Y antes en el 20, ven Señor Jesús, un mensaje de esperanza. Digamos que concluye con un final, pues final feliz se oye muy vano, pero es así, un final de esperanza, digamos. Entonces, que quede claro, pues, que el autor, pues es un Juan profético, no precisamente el hijo de Zebedeo, el apóstol, sino uno perteneciente a la comunidad, aunque posiblemente sí, porque pues Juan vivió muchos años y pues tal vez aprendió bien el griego para escribir así. Entonces, si él dominaba excelente el griego, pues lo pudo haber escrito. Si no, lo pudo haber dictado. Y si no, sus miembros de la comunidad lo pudieron haber escrito. Lo importante es que tiene su alma. O sea, en el libro del Apocalipsis está el alma de Juan ahí. Entonces, por eso se le atribuye a él, ¿sale? Acuérdense que esas cuestiones del autor en la Biblia, pues no siempre son lo más importante. Lo más importante es el mensaje siempre, el mensaje. Y es donde vamos a poner nuestra atención. Entonces, ¿cuál es el contexto y la finalidad de este libro? Aquí les puse la pintura de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que es el juicio final. Entonces pueden buscar en internet, sale a grande así todas las escenas que más o menos son basadas en el libro del Apocalipsis. El contexto en el que surge este libro es una posible existencia de una comunidad del Apocalipsis, que es la comunidad de Juan, una comunidad donde se va a revelar pues toda esta visión de Juan. ¿Dónde estaban estos juánicos, esta comunidad de Juan? En Jerusalén. Pero tuvieron que emigrar a Éfeso, lo que se conoce como el Asia Menor. Eh, Hay un Asia Mayor, que es Asia más oriente, lo que sería China, Japón, y el Asia Menor es más hacia el occidente. Y ya, pues es esta zona entre Palestina y entre China, ¿no? Entonces, lo que tal vez ahora, pues, serían ¿dónde están los? Pues una parte era el este de Europa, lo que es ahorita es el este de Europa, Turquía, pero pertenecía al Imperio Romano. Ahí había otros cristianos y tuvieron que huir para allá. Acuérdense que, si bueno, si fue en el 90-95 que se escribió este libro, eh, ya esta comunidad tuvo que huir de la catástrofe vivida en el 70, cuando se destruye el segundo templo en Jerusalén. Ya habían asesinado a Santiago. Entonces todas las comunidades cristianas tuvieron que huir y también muchos judíos. Entonces judío-cristianos
tuvieron que irse donde había otros cristianos y los judíos pues tuvieron que abrir otras comunidades, ¿no? Siempre han huido los judíos también y a veces regresan. Entonces, el Juan profeta recrea el mensaje apocalíptico de su comunidad, porque pues no es de que estaban pasando las cosas y las iban escribiendo, ¿no? Sino que ya una vez que pasaron, ya tienen el tiempo, el respiro para ponerlas por escrito. Y nos narran entonces un peligro de ruptura interna. Este libro surgió porque la comunidad se estaba desintegrando por ideas diferentes entre los miembros, especialmente con el gnosticismo, que atacaron también eh, Tadeo y Juan y Pedro, o sea, el mismo Juan en sus cartas y Pedro, ¿se acuerdan que decían que hay unos que blasfeman, hay unos que son el anticristo? Pues ya las ideas habían entrado también en la comunidad juánica, como nos dicen las cartas, y había este peligro de ruptura interna, pero también hay un peligro externo que es una posible persecución, porque Éfeso y donde estaban ellos ahí, digamos, pues huyendo, y muchas partes del Imperio Romano estaban siendo obligadas a dar culto al César, de olvidarse de sus dioses, de sus religiones, y solamente tener como Dios, pues, al emperador. Como en toda la historia del Antiguo Testamento, todos estos Nabucodonosor eh, y todos los anteriores reyes que pedían lo mismo, ¿verdad? El hombre que quiere ser adorado como Dios, porque el poder pues los corrompe. Y entonces el César de ese tiempo pues era uno que buscaba ser adorado. Ahorita se los voy a presentar. Este libro de Apocalipsis entonces va a recoger tradiciones de Ezequiel, Daniel, Zacarías e incluso uno de los apócrifos de Enoc, el primer libro de Enoc, que aunque no es canónico, pues está siendo reinterpretado, considerado en el Apocalipsis de Juan, pero el mensaje reinterpretado va a ser con base en la historia de vida, muerte y la esperanza del retorno triunfal de Jesús, de la segunda venida de Jesús, porque sobre todo en el Evangelio de Lucas, pues culmina y al inicio de Hechos de los Apóstoles con que Jesús subió al cielo. Se tuvo que ir, pero va a regresar. Entonces, es esta segunda venida o retorno triunfal de Jesús. Él ya triunfó, ya resucitó, pero va a haber una segunda venida, según el Apocalipsis. Y bueno, porque los del Antiguo Testamento hacían referencia al Mesías que viene, ¿no? Pero el Mesías ya vino para los cristianos. Entonces, para que el Apocalipsis se reinterprete, se reelabore, se crea esta escatología que viene desde los mensajes de Jesús en Mateo, eh, del juicio final, y es una segunda venida. Verán el Hijo del Hombre entre las nubes, ¿no? Que viene con su gloria. Y por eso se habla de un triunfo que va pues a recuperarse para los que no lo vivimos según en ese momento. ¿Cuándo? No sabemos. Se hace una reelaboración de un símbolo muy importante para la cultura judía, que es el cordero, pero el cordero degollado, o sea, el sacrificio del cordero, no solamente como la Pascua y de la esclavitud a la libertad, sino del ofrecimiento de vida. El cordero degollado es Jesucristo. Entonces, esta simbología se hace cristiana, se toma la base del cordero
Y ahora dice este profeta Juan que este cordero degollado es Jesucristo. Y por eso en nuestras capillas, nuestras parroquias, a veces encontramos en los sagrarios, pues un cordero que sangrando del cuello, ¿verdad? El cordero degollado, que es Jesús. Ha vencido el cordero. Esto lo veremos en Pascua. Y también otros signos importantes son redescubiertos, no, redescubiertos. Es redescubre. Todo es reinterpretar, reelaborar, redescubrir, porque ya existía. Es como eh, un remake, ¿no? Como un revolver a hacer. Ajá. Como una canción que le dan ahora música nueva, una letra que ya existía y le ponen nuevos sonidos como para actualizar, para que llegue a las generaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, artistas de antes que jóvenes no conocen o no conocían y se toman sus canciones, pero con nueva música, nuevos estilos, nuevos ritmos. Y entonces esto es un remake, ¿no? Un rehacer. Es lo que hizo Juan con Ezequiel, Daniel, Zacarías y Enoch. Hizo un remake, o sea, volvió a hacer, volvió a darle vida al Apocalipsis del Antiguo Testamento, pero ahora con el centro que es Jesús. Jesús va a darle sentido a esas profecías de Daniel, Ezequiel y Zacarías. Incluso aquí Enoch se interpreta como un profeta, no canónico, pero sí se le da su lugar. También eh, el profeta del Apocalipsis tiene una visión universal del mensaje de Jesús. Esto es muy importante porque el Apocalipsis del Antiguo Testamento tiene una visión eh, judía, o sea, va a venir la salvación para los judíos, el Mesías es para los judíos. Una visión, si no es universal, entonces es una visión cerrada. El mensaje no es para todos, sino es particular, una visión particular, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Aunque Isaías le da ya vendrán de todas las naciones, Isaías ya veía en Jesús pues una salvación para toda la humanidad. Entonces Jesús mismo asumió también, conociendo él a Isaías como verdadero hombre, pues estudió los profetas Jesús y entonces Juan culmina esta visión, dando el sentido para todos, como en sus cartas. Entonces, el libro del Apocalipsis es un libro para todos. La revelación, aunque la recibió este profeta Juan, se tiene que compartir a todos los seres humanos, todos los seres que existen sobre el universo, por el riesgo de que algunas iglesias se vuelvan sectas gnósticas. Las iglesias de ese tiempo, aquí en el Evangelio, perdón, en el libro del Apocalipsis, pues hasta se le da un número, que eran 7. Este número simbólico es universal. Todas las iglesias, que en realidad son una, pero se habla de comunidades dispersas de la misma iglesia, porque se habla de regiones, con que se pueden hacer secta es una separación, o sea, que se están separando, pues, por culpa, a causa de estos gnósticos, que no aceptan la humanidad de Jesús, que piensan que fue, pues, solamente Dios, que no sufrió, que es más importante el conocimiento, que no importan las obras, y por eso lanza una alarma. Esto es importante porque el libro entonces quiere llamar la atención del lector, más bien ahora que ya podemos leerla, ahora es el lector, pero en ese tiempo quería llamar la atención de los que escuchan la palabra. Entonces, el que leía, porque no todos pues podían leer, no solamente por la preparación académica, intelectual,
sino porque pues, había una cierta tradición, solamente algunos eran escogidos para leer, y ese que leía, pues le daba toda esta, pues no quisiera decir teatralidad o dramaticidad, dramatización, pero sí le ponía su toque así, como a veces vemos a los protestantes, ¿no? En sus discursos o estos grandes oradores. Entonces, realmente daba miedo lo que decían, porque como lo contaban, se llamaban la atención. Se va a acabar el mundo, empiezan a gritar y así, ¿no? Entonces la gente realmente, pues lo que arrastramos ahora, pues es algo histórico, es consecuencia de eso, del miedo. Este es una alarma de miedo, este libro, así como lo presentaban, porque hablaba de bestias, de prostitución, de dragones, de serpientes, de terremotos, de catástrofes, y eso es para crear miedo. Le digo así con mucha libertad, con sinceridad, porque así ha sido la historia. Entonces, a través del miedo, pues se controlaba la unidad, ¿no? Ante la posible separación de las iglesias, el sectarismo, pues era mejor tenerlos así como que con miedo para que no se descarriaran. Por eso es alarmante. El punto importante aquí también es Roma. Roma entonces va a ser la bestia y la prostituta. Ya tenemos aquí elementos que nos van a ayudar a ir interpretando este libro, porque el motivo pues del libro es afianzar el testimonio cristiano, que a lo mejor no se logró, ¿no? Más bien pues lo que parece que se hizo fue crear temor, y para los que alcanzan a percibir el mensaje de esperanza, entonces sí se puede vivir este libro como un afianzamiento de esperanza, que este es el objetivo, porque habla de la nueva Jerusalén, de los cielos nuevos, y hay una parte que me encanta en el capítulo 19: yo hago nuevas todas las cosas. Enjugará las lágrimas. Enjugar, pues es una palabra que casi no usamos, es español, pero lo que usamos es secar, ¿no? Me seco las lágrimas. Pero enjugar o sea, Dios que enjuga es como masajear, es como acariciar, como en sana, sana colita de rana, ¿no? Enjugar las lágrimas. No habrá más dolor, no habrá más temor, porque todo lo viejo ha pasado. Entonces es pura esperanza aquí. El objetivo no fue predecir lo que iba a pasar, no es tanta una profecía, porque ya estaba repitiendo el Antiguo Testamento, sino era iluminar desde Cristo lo que se está viviendo en ese momento, el tiempo presente de la iglesia de los años noventas del primer siglo. ¿Se podría reinterpretar? Claro que sí, este libro, pues así como lo hizo Juan, que reinterpreta el Antiguo Testamento, nosotros actualmente podemos reinterpretar el Nuevo Testamento y darnos cuenta que a veces, pues como decía un filósofo, que a ver si, pues espero no equivocarme, Nietzsche, del eterno retorno, que a veces el hombre repite lo mismo. Es muy complejo esto del eterno retorno, pero es más o menos así, ¿no? El hombre repite lo mismo porque es ser humano, entonces pareciera que regresan estos errores, y el poder sigue corrompiendo al hombre, sigue habiendo persecuciones, sigue habiendo control, sigue habiendo catástrofes, y sigue actualizándose el apocalipsis. Pero también sigue habiendo esperanza. Entonces, por eso se dice que es un libro
que fue, que es y que será. Es un libro para todos los tiempos. Es un libro escatológico. Y así termina, ¿verdad? Con el amén. Fue, es y será. Eso significa amén. Así es, así fue, así será. Como Yahvé, ¿se acuerdan cuando vimos a Yahvé? Yo fui, yo soy, yo seré. Entonces, es que es eh, atemporal, fuera del tiempo y el espacio. Vamos ahora con la estructura. En tres partes vamos a dividir este libro. Primero, comienza con estas 7 iglesias que les decía que son como regiones en las que se dividió la gran iglesia que presentaba pues Pedro y que era también de Juan y de Tadeo y con la sintonía de Pablo, o sea, toda una unidad en el pensamiento, pero distribuidas en 7 lugares que representan todo. Son, son comunidades cristianas en riesgo. Y ahí en esta primera parte del Apocalipsis encontramos las figuras como el dragón, son símbolos. El dragón pues es un animal mitológico, que pues, no tenemos pruebas de su existencia, ¿verdad? Pero si pensamos en un dragón, es como pues una criatura monstruosa y casi omnipotente porque puede andar en el cielo, en la tierra, porque tiene patas, porque tiene alas y ataca con fuego. Entonces, pues ese es el peor de los monstruos, ¿no? Es un enemigo fuerte, un enemigo invencible, que luego pues hasta las películas de Disney lo toman como, bueno, no, las películas de Disney toman historias de, por ejemplo, de Europa, como Blancanieves y otras, las princesas. Y el dragón es siempre esta imagen así del monstruo más difícil de vencer. Entonces, esto es lo que representa el dragón. Un enemigo muy fuerte, un enemigo invencible. Y es la serpiente antigua. O sea, el dragón va a ser Satanás, el acusador. Ahorita vemos qué significa esto. También encontramos a la bestia, que como les decía, pues es la Roma, es la capital romana, pero con todo su imperio. Como sabemos, pues el imperio romano, pues ya pues terminó su ciclo. Sin embargo, hay otros imperios. Se quedó lo positivo y bueno, lo que tuvo que permanecer ahí está. Hay ruinas, pero también hay bases como el derecho, como el latín, que seguimos nosotros como que de habla española, pues teniendo esta riqueza, ¿no? Entonces, esa Roma eh, se refiere más bien a lo negativo. Cuando se habla de la bestia, se habla a todo lo negativo del Imperio Romano, mm, que tiene que ver más bien con el líder de ese imperio. La prostituta, pues porque la iglesia de ese tiempo condenaba mucho las demás creencias, lo que ahora conocemos como religiones, las otras religiones. Entonces eran prostitutas porque no amaban al verdadero Dios. O sea, el sentido de prostitución, pues es de dar culto a dioses pequeños, ¿no? Eh, a no pertenecer a Jesús. Actualmente, pues ya estamos en la semana de la oración por la unidad de los cristianos, pues ya no se usan estos términos. Se respeta mucho Ay, me encontré que existe una Biblia interconfesional que algún día la adquiriré, hecha por cristianos de diferentes denominaciones, que se refieren denominaciones. Yo soy cristiano católico, hay cristianos ortodoxos, hay cristianos pentecostales, cristianos bautistas, cristianos luteranos.
O sea, diferente apellido, digamos, esto es denominación. Existe una Biblia que hicieron algunos que se reunieron, y entonces ya no se habla de prostitución, porque, bueno, además de que ahí en el ecumenismo realmente creemos en el mismo Dios, también existe el diálogo interreligioso, entonces ya no se usa la prostitución para decir, la palabra prostitución para hablar de hinduistas, de musulmanes, de budistas, ¿no? Entonces, el Apocalipsis más bien se podría reinterpretar actualmente, no a las otras religiones, sino más bien a aquellos que no tienen religión, ¿no? Aquellos que niegan a Dios, esos son los que se prostituyen, que dan culto al cuerpo, solo al cuerpo, perdón, así como que a sí mismos, y no tienen ningún Dios. Entonces, vean cómo se actualiza. Prostituirse, pues, es no pertenecer a nadie. Eso significa, en esencia, ser promiscuo, ser de todos y de nadie, ¿no? Un cualquiera, una cualquiera. Eso es la prostitución. Entonces, eso condenaba y eso se llamaba la atención en el Apocalipsis. Y la imagen del Cordero degollado que va a limpiar toda esta prostitución con su sangre, que va a lavar las vestiduras. ¿Cómo la sangre puede lavar? Nosotros lavamos con agua. La sangre mancha, pero esta sangre es purificadora, la sangre del Cordero. Es Jesucristo que a través de su amor en la cruz, su sacrificio en la cruz, pues rompe con todas estas mm, barreras, con estas, digamos, con esos enemigos de la iglesia de Juan. Ese es el principio. En el centro encontramos que hay un riesgo histórico-político, o sea, una posible persecución. Entonces el libro del Apocalipsis prepara a esa comunidad de Juan a que sean firmes ante una posible persecución, porque el emperador del 85 al 96, el libro fue escrito entre 90 y 96, casi al final, fíjense ya, es posible que haya visto la muerte de Domiciano, el escritor, o los escritores que hayan culminado el libro, ya con la esperanza final certera, pues porque el Domiciano ya había sido asesinado. ¿Quién era este Domiciano? Pues era un tirano, o sea, que llegó al poder de manera corrupta y que no respetaba la justicia, no se preocupaba por sus gobernados, ¿no? Era un gobernante que se gobernaba a sí mismo o para sí mismo, no a sí mismo, para sí mismo, o sea, solo pensaba en él. Un tirano, egoísta. Era cruel porque pues se sufría de paranoia. ¿Qué es un paranoico? Alguien que tiene miedo a los demás. Por ejemplo, delirio de persecución, no confías a el otro, ya, no puedo confiar en el otro porque a lo mejor me va a traicionar. Y si él decía, no, este me va a traicionar, mátelo. Entonces, es así un loco en pocas palabras, ¿no? Así se describe este emperador. Por eso el profeta del Apocalipsis está advirtiendo que posiblemente, así como está de loco, pues podría llegar a perseguir a los cristianos. No fue Domiciano, vinieron otros. O sea, el libro sirvió, en ese sentido es profético, porque está anunciando lo que pasó después, ¿no? Ya en los siglos 2, 3 después de Cristo, cuando vinieron otros emperadores que sí mataron cristianos. Domiciano, pues ya no llegó, pues se murió, lo mataron, pero podría haber pasado. Este Domiciano entonces es, pues, quien podría mm, ser uno de los enemigos, un anticristo. Si llegara a pasar, entonces el libro invita a permanecer en la fe, aunque el ambiente presione, aunque te digan no debes de creer en Jesús, tienes que negarlo pues aguantar hasta el final. Y termina el libro con la Nueva Jerusalén,
donde se expresa el camino y la vida de las 7 iglesias. Las mismas iglesias a las que se les llama la atención, a las que se les grita, se les anuncia al principio, ahora se les dice, no te preocupes, ya ha vencido el Cordero, ya todo pasó y ya venció y ya podemos vivir en paz y esperamos su regreso. Se termina con un mensaje de esperanza. Esta es la estructura. Y bueno, sin más preámbulo, vamos ahora a leer una de las partes más importantes y conocidas para nosotros como pues, bueno, se me olvida que a veces, que también hay personas de otro país, iba a decir como mexicanos, pero pues este curso, taller, lo siguen también hispanos de otros países. Pero me imagino que también son guadalupanos, la Virgen de Guadalupe es de toda la iglesia, entonces por eso hacía referencia a que nosotros que creemos en la Virgen de Guadalupe, podemos conocer este pasaje Apocalipsis 12 y lo he tomado porque me parece importante que lo conozcan, que cada vez que vean la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues puedan identificar los signos que encontramos y el por qué se habla, por qué ella pues se manifestó de esta manera a través de esa imagen y que esa imagen pues tiene su esencia aquí en el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis. Es todo el capítulo 12 que no es tan largo y está bien lleno de símbolos, está lleno de riqueza metafórica. Sí, yo creo que podríamos hacerlo en dos partes, si dos personas levantan su mano y si no, pues con una. ¿Quiénes quisieran Con- apoyarnos? Claudia, Sí, está bien, Rafa. ¿y quién más para repartir los versículos? Yo también lo tengo, Rafa. Ok, entonces Claudia y Patti. Claudia nos va a ayudar del versículo Del 1 uno. al versículo 6. Perfecto. Del 1 al 6 y después Patti continúa sin detenernos del 7 hasta el 17. ¿Sale? Bueno, Ujú, gracias. Escuchamos, por favor. ujú. Visión de la mujer y el dragón. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Ujú. Hasta ahí, Rafa. Ujú. Se, se entabló entonces en el cielo una batalla. Miguel y sus ángeles entablaron combate contra el dragón. Lucharon encarecidamente el dragón y sus ángeles, pero fueron derrotados y los arrojaron del cielo para siempre. Y el dragón, que es la antigua serpiente, que tiene por nombre Diablo y Satanás, y anda seduciendo a todo el mundo, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Y en el cielo oí fuerte voz que decía: Ya está aquí la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios. Ya está aquí la autoridad de su Mesías.
Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba en presencia de nuestro Dios. Ellos mismos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, sin que el amor a su vida les hiciera temer la muerte. Alégrese tanto, por tanto, cielos y los que habitan en ellos. Tiemblen en cambio tierra y mar, porque el diablo descendió hasta ustedes lleno de furor, al saber que le queda poco tiempo. Al verse precipitado a la tierra, el dragón comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer le fueron dados dos enormes alas de águila para que volara a su lugar en el desierto y fuera allí alimentada, lejos de la serpiente, durante 3 tiempos y medio. Entonces la serpiente lanzó de sus fauces un torrente de agua para ahogar en él a la mujer. Pero la tierra socorrió a la mujer, abrió su boca y absorbió el torrente que el dragón había lanzado de sus fauces. Irritado el dragón por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Y el dragón se quedó al acecho junto a la orilla del mar. Muchas gracias. Un gusto. Bien, pues vean cuántas cosas tenemos para reflexionar. Y Rafa, empezamos, ay, sí, perdón, es que no sé cómo levantar la mano. no te preocupes. En mi Biblia, la Biblia ahorita que traigo es Biblia de Jerusalén. Y ahorita que terminaba nuestra compañerita, aquí al final él dice, el dragón transmite su poder a la bestia. Yo estaba en pie sobre la arena del mar y vi que ella terminó un poquito de forma diferente. Sí, el versículo 18 ya pertenece a otra historia. Ah, ya. Está, aunque pertenece al capítulo 12, yo Ajá. le pedí solo hasta el 17 porque Ah, ya es otra cierto. Ujú. visión, es otra visión. Ay, Ah, muy bien, sorry, gracias. Gracias, gracias. perdón. Ajá. Entonces, nada más estamos viendo la visión de la mujer y el dragón. Y empezamos pues con esta de, denominación del cielo. Apareció en el cielo. O sea, acuérdense que las visiones, cuando uno tiene visiones, pues puede ser sueños, pueden ser ideas, pueden ser sentires, ¿no? Cosas que está experimentando. Entonces, aparecer o sea, es algo que no fue, pues miren, vi, no, apareció, así como algo que surge, ¿no? Con un simbolismo, pues, más allá de lo conceptual, más allá de lo que se puede entender. Pero el lugar donde apareció es el cielo. El cielo es, pues, donde se encuentra Dios. Entonces, en las cosas de Dios aparecieron esto, o sea, donde, en el reino de Dios, ese es el cielo. Nosotros, bueno, yo también, ¿verdad? Como lector, veo apareció en el cielo y volteo y me imagino, pues entre las nubes, a lo mejor ahí cerca de la luna. El cielo para mí es, pues, lo que está ahí arriba, el firmamento. Pero aquí en la Biblia, el cielo, pues, es un estar con Dios. En las cosas de Dios apareció una mujer. Y es verdad, eso ya pasó, lo dijo Isaías. La doncella, la mujer va a dar a luz. Y hablamos también de Eva, la segunda Eva, que es María. Entonces ahí no hay pierde, la iglesia, la tradición de la iglesia. Aquí nos dice apareció la Virgen María, la mamá de Jesús, pero como es la comunidad de Juan, que el domingo escuchamos que Jesús le dice mujer, a mí que me importa que no hay vino, ¿no?
con mis palabras muy, así muy coloquiales, pero pues es lo que Jesús decía. Pues, ¿y a mí qué? Que no haya vino, ¿no? Mujer, le dijo a su mamá mujer, ¿no? Entonces, esta palabra es importante, pues porque hace referencia a el género femenino, o sea, la dignidad de la mujer, Eva, y especialmente la iglesia dice que es la Virgen María. Pues ahí no hay duda. Es, y por eso la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues nos da todavía más claridad. Vestida de sol, la luna bajo sus pies, la corona de 2 estrellas, está embarazada, pero esta mujer está por tener un bebé, va a dar a luz. Pero entonces ya esto ya pasó, esto ya se vivió en el nacimiento de Jesús. No es de que Jesús va a volver a nacer. Cuando que nosotros, por ejemplo, esperemos que el día del juicio final, vamos a ver la escena de la mujer que está teniendo a Jesús y todo eso, no. Ya fue, ya nació Jesús. Y en las cosas de Dios, en la historia de la salvación, el cielo, la historia de la salvación, también apareció el mal, el dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos. Hay mucha discusión sobre estos números, sobre el simbolismo, pero el 7 casi siempre hace referencia a la totalidad. Es el número de Dios en cuanto a la totalidad y la perfección. Entonces quiere decir que este monstruo era totalmente eh, eh, difícil, totalmente feo, totalmente monstruoso, lo mayor que existe. Y aparte lleva 7 diademas. ¿Qué son las diademas? Pues son estas como reconocimiento de poder, ¿no? O sea, es muy poderoso. Es un monstruo poderosísimo. El mal más grande que existe. Y barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan que Dios le prometió a alguien que si lo seguía o iba donde le decía, le iba a conceder la descendencia como las estrellas del cielo, que no iba a poder contarlas? Este alguien fue Abraham, el padre de las montañas, el padre de todos, el padre de la fe. ¿Y quiénes son las estrellas? Entonces, en el Apocalipsis, las estrellas podrían ser todos los descendientes de Abraham. En el Antiguo Testamento eran todos los judíos, pero en el Nuevo Testamento, con Jesucristo, los descendientes de Abraham son todos los que cumplen la voluntad de Dios, es amar, o sea, seguir el ejemplo de Jesucristo. Entonces serían los cristianos. Entonces, hagan de cuenta que este mal arrasa con muchos cristianos, es lo que está diciendo. La tercera parte de las estrellas. O sea, muchos murieron cuando fueron perseguidos, por ejemplo, por fariseos como Pablo en Jerusalén. Eh, Hubo muchos mártires ya, ¿no? Entonces, es la tercera parte de todos los cristianos han sido, pues, asesinados. A eso se refiere. También ya pasó y pues también podría seguir pasando si hubiera una persecución actual. Y este mal, pues, estaba acechando para matar al niño, que también se manifiesta en la persecución de los inocentes, ¿no? Con Herodes. Pero Dios lo salvó, dice, fue arrebatado el Hijo y llevado hasta Dios y su trono. Eh, También puede hacer referencia a la ascensión, o sea, Jesús arrebatado es llevado o fue subido al cielo. Jesús subió al cielo y está en el trono con Dios. Jesús está a salvo. En pocas palabras, el niño, que es Jesús, está a salvo. La mujer huyó al desierto. En este sentido, ya la mujer ahora se hace referencia a la iglesia. Ya en este versículo 8, la mujer también podría ser la iglesia, porque la iglesia tiene rostro femenino. La Virgen María representa también la iglesia en su maternidad, en su manera de educar. Y entonces
es la iglesia de Dios que huye al desierto. Dios la va a alimentar por 1260 días, que son 42 meses. Estos días y meses son simbólicos, vienen desde Daniel, son números que hacen referencia a generaciones para decir que pues es un número indefinido, ¿no? Muchos días, muchos, o sea, siglos, 1260 días. No fue claro, y si fuera claro, dejaría de ser una visión, dejaría de ser una profecía, y pues pierde el misterio, ¿no? Entonces, todavía no sabemos qué significa este número, ni muchos números del Apocalipsis. Lo que sí estamos de acuerdo es en que son simbólicos y que no tienen que ser literales, que 1000 años, que los 144.000, todo es simbólico y no podemos quedarnos en lo literal. Y ya la otra parte de la batalla de Miguel. ¿Quién es Miguel? En esta historia de la salvación aparece también la fuerza de Dios. Miguel es el arcángel, pero también es la fuerza de Dios. Entonces, Dios con su fuerza combate el mal, el dragón. El dragón es combatido. Entonces, siempre pues, sobre todo en el cristianismo, existe estas figuras del bien y del mal como contraponiéndose. Pero ojo, en muchas culturas no es así. En culturas incluso hasta prehispánicas, en culturas de Oriente, del Asia Mayor, el bien y el mal son equilibrio, el yin y el yang, y en muchas otras culturas van de la mano. El Ometeo en la cultura prehispánica, ¿no? El Dios dos, Dios dual. Entonces el bien y el mal van en equilibrio en otras culturas, pero para el cristianismo, desde el judaísmo, eh, viene esta lucha, el bien y el mal que luchan. Entonces, están en batalla. Y ahora sí nos dice que el gran dragón es la serpiente antigua. Ya se revela quién es. La serpiente antigua es la del Génesis, el acusador, el Satanás, que dice Job. eh, Estaba ahí el chismoso, el envidioso, el diabolos, que yo les decía que es el que divide con su lengua, el que avienta para dividir, el chismoso, vamos a decirle el chismoso, el que está ahí para crear cizaña, el cizañoso. Y me llama la atención cómo, por ejemplo, estas imágenes son de Biblias antiguas. Aquí Miguel, con la llave, va a encerrar o encierra aquí, porque ya está encerrado en esta caja. Se supone que Satán y la serpiente, ¿no? Entonces, la escena está, como, aunque sea en el mismo lugar, son dos escenas. Primero la amarra a la serpiente y luego la mete acá. Y en otras Biblias, ya más adelantito, ya aparece aquí este de dragón de 7 cabezas, Miguel aquí en chiquito que va a aventar hacia la tierra, que la tierra se coma esto al mal. Aquí es el río que avienta la serpiente. Y no, 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 aquí me cortó la imagen de la mujer con alas. Muy bonita esa imagen también de la mujer alada, que esa es la Nike griega, ¿no? Nike, la marca Nike que usan acá los tenis y eso, y donde sea, Nike, o Nike dicen unos. Es una palabra griega se pronuncia Nike. Nike era esta mujer alada que significa victoria, que en la Ciudad de México conocemos como el ángel de la independencia. Ni es un ángel, es una mujer, o sea, si tiene género, es mujer. Y los ángeles no tienen género, en ese sí tiene, es mujer. Es la victoria, ¿no? La victoria. Ni qué. Entonces, estas alas de águila hacen referencia a la victoria, el bien que vence. Incluso acá en la otra imagen ya es la Virgen con sus alas, la Virgen María, que se lleva al niño ayudado por Dios. O sea,
Y hace referencia también a la Asunción, o sea, es Dios que con su poder quiere salvar la identidad de la Virgen María, o sea, toda su persona, no se puede perder. No podemos olvidarnos de todo lo que ella hizo, todo lo que ella vivió, de que es la madre de Jesucristo. Y entonces Dios la lleva en su historia a un lugar particular, en el cielo, la historia de salvación, la historia de Dios. Y ya aquí Miguel en esta imagen pues aparece más moderno, con un escudo, con un casco, parece hasta romano, una espada, como pues uno que lucha, uno que está en la batalla, uno del ejército. Pero bueno, tiene signos como más romanizados. ¿Por qué? Pues porque estas imágenes las pintaron ya pues en la Roma, ¿no? Entonces hay mucho amor al imperio. Digo, no todo fue malo en el imperio, mucha cultura muy buena que se rescató. Y en otras Biblias, pues más viejitas, miren, también como este, en blanco y negro, como arroja esta figura, este monstruo, el río. Aquí más bien parece viento, pero aquí el griego habla de algo que es como un río que va a atacar a la Virgen. Y Miguel también que vuela. Entonces, ese dragón, pues, va a ser siempre vencido por Miguel. Por eso hay mucha devoción a este arcángel, representa la fuerza de Dios. La fuerza de Dios siempre va a vencer. Y termina con que este ser o este mal, el mal, vamos a llamarlo el mal está tan enojado de que no pudo lastimar, no pudo vencer sobre Jesucristo, ni sobre su mamá, la Virgen María. Entonces va a atacar a los seguidores de Cristo, los que nos quedamos en la tierra. Es para decir, va a haber persecución. Despechado, se fue a luchar contra el resto de sus hijos. Esto también lo decía San Pedro, ¿no? El diablo como león rugiente, o sea, el mal sigue acechando y manifestado no como un ser, ¿no? Sino como situaciones. El Papa Francisco habla de este mal también, pues como todo aquello que nos aleja de Dios. Entonces, el infierno, como todo aquello que no es de Dios, o sea, lo que no es el cielo, lo que no es historia de salvación, va a ser el infierno. Fuera de Dios es el infierno. Y ahí es donde es arrojado lo que no es de Él, a donde es arrojado el mal, ahí es lo que no es de Dios. Y estos seguidores de Jesús se deben mantener firmes en el testimonio. Ya después viene toda la persecución y la victoria del Cordero que va a lavar los vestidos de los escogidos, que somos pues todos los que queremos hacer su voluntad. Entonces, es una sola partecita, el capítulo 12, de mucha simbología, pero pues sinceramente está muy interesante y ustedes pueden encontrar material, incluso videos en YouTube, imágenes en Google, si pueden ahí cómo diferentes artistas han interpretado este libro. Es uno de los libros más leídos de la Biblia porque es bien interesante. O sea, muchos como yo que fuimos por curiosidad y ahora amamos la Biblia. Entonces, porque es como una película, o sea, es una narración tan detallada y eso que es una traducción lo que leemos. Si ya leyendo el griego tú dices, wow, o sea, es una cosa que fue hecha para realmente atraer. Es un best seller, ¿no? O sea, lo más vendido, lo que pegó. Y gracias a este libro, pues se conoció el Cordero, que Jesucristo se hizo como la promoción. El cristianismo creció y ahora, pues estamos luchando los biblistas por defender la esencia de este libro, de que es un libro de esperanza. Es un libro realmente de triunfo, pues cosas que pasaron en ese contexto, las primeras comunidades, pero
que Jesús venció, el que hizo nuevas todas las cosas y que dio la vida por nosotros. Bien, pues ahora escucho sus comentarios y sus preguntas. ¿Qué les parece nuestro libro del Apocalipsis? ¿Qué otras cosas han encontrado? ¿Qué podemos compartir? Si les atrajo el libro o no, si lo quieren leer o dicen, no, ya no quiero meterme ahí, está muy feo, me da miedo, no voy a poder dormir. Cuéntenme, ¿qué impresiones tienen? Pues a mí, Rafa, se me hace un poquito complicado, pero ya viéndolo, o más bien con la perspectiva que tú nos has dado, ya se ve un poco diferente. Em, una pregunta que yo tengo es, ¿este libro lo escribió en la etapa final de su vida? Y es claro, pues mira, es un libro muy complejo, como dices, porque tiene toda la simbología de toda la Biblia. Entonces, realmente es la riqueza de que tiene todo, cada símbolo de toda la Biblia. Por eso, pues está ubicado ahí al final y es como el resumen. Y si no tenemos bien los elementos, pues no vamos a entender. Por eso, es importante que si hay una figura ahí que te llama la atención, pues lo puedes buscar en internet, no pasa nada, y tú vas a ver que ya la mayoría, pues ahora está esta convención de lo que significan los símbolos. En cuanto al autor, les decía que están las dos posibilidades, pues la que nos gustaría y la que la tradición de la iglesia dice, pues es que sí fue Juan, ya en su edad más mayor, en su edad adulta, ya como los 70 años, 80 estaba ya teniendo estas visiones, ¿no? Como si fuera un regalo de Dios por toda su fidelidad cuando estuvo con él bajo la cruz, y entonces le regala estas visiones. Pero la otra, que es más realista, es la de que él, bueno, hay puede hasta tres, pues, la segunda, vamos a ver, vamos a decir la segunda, es que le pudo dictar a alguien y lo escribió a otra persona, ¿no? Y la otra, pues, que su comunidad misma haya puesto el nombre, la comunidad de Juan. Y yo le llamo entonces al autor, el autor profeta, el profeta Juan, porque hay como tres Juanes, ¿no? El del Evangelio, el que es el discípulo amado, el Juan obispo, que es el de las cartas, y el Juan de la revelación, el Juan profeta. Entonces, pues, están esas posibilidades, Claudia. Pero la tradición de la iglesia dice que sí fue Juan al final de su vida en la isla de Patmos. Pero tú ya tienes otras Sí, posibilidades por si sí, te encuentras a alguien que sí. te dice, no, no fue Juan. Bueno, está esta otra posibilidad. Ah, ¿Sale? sí, gracias, Rafa, gracias. Incluso hay películas del Apocalipsis, las pueden ver, si no tienen el tiempo para leer o van por ahí viajando o les gusta ver videos, en YouTube pueden poner videos del Apocalipsis, o sea, hay películas hechas donde pueden tener la interpretación del artista sobre estas visiones. Bueno, ¿todo bien? ¿Los demás? Si no, pues
El objetivo de la sesión de hoy es que se rompa el miedo a este libro. O sea, yo quisiera que ustedes y los que vayan a ver este video, pues se abran a percibir Apocalipsis como esperanza. Revelación es Dios que se da. Y pensemos más en el triunfo de Jesús, más que en la catástrofe contada en el libro, que ya fue. Y que pues no se ha acabado, pues sí puede haber momentos de persecución, momentos de catástrofes, de terremotos, de angustia, pero estar en el día con día, o sea, es un libro que se puede reinterpretar todos los días y tiene mucho para dar, pero no es de miedo, o sea, no es de que el juicio de Dios, ahora sí que el juicio de Dios solamente tienen miedo los que se portan mal, los que creen en un Dios que los va a castigar, los que pues no están realmente en una relación positiva con Él. Pero para los que buscamos realmente llevarnos estrechamente en el amor de Dios, como un papá, como alguien que está cercano a nosotros, pues no deberíamos tener miedo, al contrario, ¿no? Haya que venga, porque ya quiero abrazarlo, ya quiero, pues ahora sí encontrarme directamente con él, quiero ver a los que ya están con él, ¿no? O sea, es una cosa, pues, maravillosa, es una fiesta. Entonces, incluso se habla de que el apocalipsis, el juicio final, pues también es cuando cada uno de nosotros muere, porque entonces ya tiene su juicio, ya ve a Dios directamente. Y también el apocalipsis habla de un libro de la vida, ¿no? Si tu nombre está en ese libro, pues vas a entrar y si no, no. Pero es la historia de la salvación. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad? Está fácil, es amar, es amar. Entonces, ya tenemos la respuesta del examen, no tenemos que tener miedo, sino pues, no perder el tiempo. Hay que amar.